Hola, buenas tardes. Hoy iniciamos el conversatorio Monitor del Trabajo en México, Empleo y Salario, con la conducción del maestro Miguel Ángel Barrios. En esta primera sesión lo acompaña el doctor César Daniel Alvarado Gutiérrez para charlar sobre el tema Empleo en México ante la pandemia. Ambos son profesores investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. El doctor Alvarado Gutiérrez cursó la licenciatura en Economía en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Realizó la maestría y doctorado en Ciencias Económicas en la UAM. El maestro Barrios tiene la licenciatura en Economía por la por la Universidad Autónoma Metropolitana, estudios de posgrado por la Facultad de Economía de la UNAM y actualmente es coordinador de la licenciatura en Economía de la misma unidad académica. Maestro Miguel Ángel Barrios, buenas tardes. Bien, pues buenas tardes, estimada Carmen, la licenciada Carmen García, a quien le doy mucha gratitud y pues buenos deseos ahora con esta situación de pandemia. Agradezco también el apoyo que nos brinda la licenciada Katia Luna y pues por supuesto la presencia del doctor César Daniel Alvarado, un, eh, un colega del Departamento de Economía acá en Azcapotzalco, y tenemos ya algunos años de conocernos desde que yo creo que estábamos terminando la licenciatura. Bienvenido, César. Además, le doy la bienvenida a todos y a todas aquellos y aquellas que nos están viendo y escuchando en esta reflexión que con base en un proyecto de inquietud que hemos tenido con la licenciada Carmen García, en términos de estar explorando efectos de la actual pandemia o el gran encierro del cual se ha derivado del virus SARS-CoV-2 y pues todo este proceso que nos ha impactado primordialmente en la salud y que la economía es central para poder contar con ciertas condiciones de reproducción social, ¿no? De manera integral. Eh, la idea es que podamos platicar entre César y el doctor César Alvarado y un servidor, y con la gente que esté dispuesta a escucharnos y además que nos pueda brindar comentarios y sobre todo preguntas para poder intercambiar. Eh, yo en lo particular brindo una ilustración a partir de este conversatorio en el cual vamos a estar discutiendo diferentes temáticas, pero vamos a empezar con este momento histórico que bien podemos trazar como un cambio histórico. No sabemos todavía a qué grado podemos irnos acercando, pero ciertamente sí es un cambio histórico que se va a dar en el devenir no solamente de las condiciones económicas y financieras, sino de la propia reproducción social en sus diferentes dimensiones. Repito, no solamente lo económico, sino también lo financiero, lo productivo, lo tecnológico, la salud, por supuesto, y no dudamos que el quehacer político también será muy importante. Entonces, en este camino, pues estaremos muy enfocados. La idea del monitor es de que nosotros podamos ir generando de manera cada 2 semanas, por decirlo así, cada 15 días, una exploración de variables, de declaraciones, de políticas en materia de trabajo. Y de trabajo no solamente en términos de el personal ocupado, sino la importancia de poner en la centralidad, sí, en la centralidad analítica al trabajo, como, bueno, la fuente creadora de la riqueza, pero también como la reivindicación del propio individuo humano que vivimos en sociedad. Me encargaré simplemente de hacer una aproximación ilustrativa a algunos elementos
elementos, variables de empleo y desempleo que se pueden revisar permanentemente con el seguimiento del Banco de Información Económica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y en la encuesta nacional de ocupación y empleo en su versión anterior y en la actual que le llaman la nueva, podemos encontrar varios indicadores muy interesantes de análisis y de discusión, ¿no? Para poder ir viendo también cuál es el camino que va desempeñando nuestra economía nacional y por lo tanto nuestra propia sociedad. Dos son los indicadores que en este momento inicio a ilustrar, que son el índice o el indicador global de la actividad económica, este índice que nos da, como se los acabo de ilustrar en una oración, una medición aproximada de la actividad económica real de nuestro país. Es un dato que mes tras mes se calcula y lo interesante que trato de mostrar tomando como un horizonte temporal desde 2007, es los impactos que han tenido las dos crisis más recientes. La crisis de la llamada Gran Recesión del 2008, 2009, y la crisis del gran encierro derivado de la crisis pandémica, ¿sí? Sin embargo, podríamos entrar también en una discusión en que muchos de estos elementos en que se manifiestan la crisis actual desde hace ya 9 meses, es resultado de problemas estructurales de largo plazo de la economía capitalista, tanto a nivel global, regional, como lo importante que nos corresponde, que es lo nacional y local. Para ello, yo me he dado también a la tarea de ir mostrando ciertas trayectorias, como la tasa de desempleo y otras tasas alternativas, de que nuestra economía tiene problemas serios en la conformación de empleos. No hablaremos, yo no hablaré, a menos que tenga una provocación propositiva para hablar de los salarios, y luego en otra sesión los podré ilustrar, pero ciertamente si hablamos de que la incapacidad que tiene nuestra economía mexicana en generar fuentes de empleo permanentes, con seguridad social y bien remuneradas. Entonces, y es una característica que transversalmente se presenta en las diferentes latitudes alrededor del mundo, independientemente ya de que si el país es en desarrollo o país central. Pero el caso de México, aquí podemos identificar los dos momentos en el 2008-9 y la crisis del 2020, ¿no? Con el proceso que sí se venía discutiendo de una recesión económica de la economía mexicana con el gobierno actual, ¿sí? Pero yo me centraré en este impacto de la crisis pandémica y los efectos en el mercado laboral. Ahora bien, quisiera ver en términos del mercado de trabajo y siguiendo la lógica de la centralidad del trabajo, es que nuestro mercado laboral y nuestra capacidad generadora de empleos es sumamente limitada. De tasas que llama INEGI tasas complementarias de estas de desempleo, la cual una es la de tasa de ocupación parcial y de desocupación, que mide una proporción en relación a la PEA, como denominador la PEA, y en el numerador tenemos al personal desempleado más aquel personal que está ocupado, pero en condiciones de relativa subocupación o de subocupación, que labora menos de 15 horas. Y la otra es una de condiciones críticas de ocupación, que es una proporción del personal ocupado que labora
entre menos de 35 horas y aquellas que laboran más de 48 horas, pero que estas que laboran más de 48 horas tienen una remuneración de 1 a 2 salarios mínimos. También hay una forma de que esta tasa de condiciones críticas de ocupación incluye a aquellos que están laborando, están ocupados, trabajan más de 35 horas y reciben menos de un salario mínimo o a lo más un salario mínimo. ¿Qué es lo que destacamos a manera de ilustración? Que en el primer caso, esta primer tasa nos muestra esa incapacidad de nuestra economía de poder absorber al personal, a la población económicamente activa, y que finalmente en el momento de la presencia de la pandemia fue realmente un fuerte impacto, ¿sí? Como se muestra en esta primera ilustración o gráfica. Análogamente, en el caso de las condiciones críticas, esto es más un problema que se viene dando estructuralmente desde el sexenio pasado. Es decir, porque si nosotros vemos la trayectoria que va desempeñando este indicador, desde el año 2013 hacia la fecha, a manera de tendencia, tenemos un incremento sostenido. Es decir, que la gente que se incorpora crecientemente al mercado de trabajo lo hace bajo condiciones cada vez más críticas, ¿no? Es decir, tiene que aguantar subocupación o bien altas jornadas laborales con muy bajo nivel de remuneración. Bien. Ahora bien, una segunda característica de nuestro mercado de trabajo y que también ha sido impactado por esta crisis es el sector informal. Y es muy interesante porque revisando las series estadísticas y tanto en esta tasa de ocupación del sector informal como en la tasa de informalidad laboral, nos vamos a dar cuenta que independientemente en este momento de su conceptualización, pero veamos la descripción o la ilustración. El camino que han seguido a lo largo de los últimos 13 años ha estado rondando de manera, pues sí fluctuante, pero con una trayectoria que finalmente se encuentra en un determinado rango. Es decir, no tenemos un movimiento ni descendente ni ascendente, sino relativamente estable, horizontal, ¿no? Tenemos sí esas variaciones, que son muy importantes, pero ciertamente una de las características que podemos declarar en este momento de nuestro mercado de trabajo es de que ante crisis como estas, el sector informal sí le pega por cuestiones de toma de decisiones políticas y de seguimiento en este caso, la distancia social que tuvimos, pero es importante que ante esta incapacidad de absorber la fuerza de trabajo o el empleo disponible para los procesos de producción, se encuentra un conducto de salida para que la gente se ponga a laborar. De tal forma que una vez que este periodo ha, digamos, sobrepasado, no así todavía los efectos de esta pandemia, este sector sí muestra una relativa recuperación o un regreso a ciertos niveles que tenía previos a la presencia de este gran encierro. Por el lado de la tasa de informalidad laboral, vemos que en este caso hay una disminución ligera, pero una disminución. ¿A qué se refiere esto, no? Se refiere, sin necesidad de contabilizar doble, de todas aquellas personas que laboralmente son vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que están laborando. Y de tal forma que aquellos tienen un vínculo de dependencia que no es reconocido por su fuente de trabajo. Es decir, tienen un nivel de informalidad
en el cual, bueno, pues los niveles de contrato son parciales, están sin prestaciones, no se respetan enteramente lo que dicta la Ley Federal del Trabajo, etcétera, etcétera. Bien. Eh, Concluyo aquí algunos elementos con los que he ilustrado a manera de una provocación propositiva en que nuestra sociedad se caracteriza por esa debilidad estructural por captar la fuerza de trabajo, como lo he mencionado 2 veces anteriormente. Además de que si no existiera una de varias válvulas de escape, que es el sector informal, yo creo que nuestra economía estaría todavía más en condiciones más adversas en materia de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Considero que a largo plazo la pandemia ha generado, o esta crisis pandémica ha generado un cambio estructural de las economías. Yo no diría todavía hasta qué magnitudes, porque los procesos todavía siguen desarrollándose y habría que ver eh, cuál van a ser las decisiones, entre otras, de los países más avanzados, pero también de países en desarrollo en materia de atender las necesidades locales del propio país. Bien, esto es un avance que he estado haciendo para estarle dando un seguimiento a estos indicadores. Ahora le voy a ceder la palabra a mi colega y amigo César Daniel Alvarado. Igual forma tiene unas cosas que ilustrarnos para que nos comparta su opinión y su lectura de este, del trabajo ante la pandemia en México. Adelante, César. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación que se me hizo para participar en este conversatorio. Entiendo va a ser un conjunto, ¿no?, de reuniones con distintos profesores. Entonces, bueno, en esta ocasión me toca a mí abrir estas conversaciones. Y bueno, yo he querido hacer una revisión de estos temas más desde el punto de vista teórico, ¿no? Me gustaría dividir mi intervención en 3 partes muy breves, ¿sí? En la primera de ellas me gustaría abordar aspectos teóricos del mercado de trabajo. En la segunda, hablar sobre algunos elementos que caracterizan a este mercado en particular y finalmente algunas medidas, ¿no?, para incentivar el empleo ante esta pandemia. Entonces voy a tratar de ser muy breve para hacer digamos, un resumen muy rápido sobre la teoría del desempleo, ¿no? Evidentemente, uno de los principales objetivos, ¿no?, de la política económica, pues es lograr el pleno empleo, ¿no? Esta idea del pleno empleo llegó, digamos, a utilizarse de manera regular dentro del lenguaje de la teoría económica después de la Gran Depresión de los años 30 y es entendido de diversas maneras, ¿no?, según la escuela del pensamiento que la esté abordando, ¿no? Evidentemente, pues la presencia del desempleo es un fenómeno que se observa en todas las economías y justamente pues es tarea de la teoría económica explicar sus causas, ¿no?, y su posible solución. En la primera parte, digamos, del siglo XX, la teoría económica había, digamos, abrazado el marco analítico de lo que se conoció como la revolución marginalista, ¿no?, que se inició, digamos, más o menos en la década de los 70 del siglo XIX, particularmente con 3 economistas, con Karl Menger en Austria, con William Stanley Jevons en Inglaterra y en Francia, con Léon Walras. Esta revolución marginalista digamos, se consolidó con la publicación
del libro de Alfred Marshall titulado Principios de Economía, que se publicó en 1890, y pues es lo que se conoce, fueron las bases de lo que hoy conocemos como la teoría neoclásica. Según esta corriente del pensamiento, la función de demanda de trabajo se encuentra exclusivamente determinada por la productividad marginal del trabajo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las empresas solo van a aumentar su demanda de empleo cuando aumente la productividad de la mano de obra o disminuya el salario real. Y por otro lado, la oferta de empleo es una función creciente del salario real, ¿no? Es decir, los trabajadores solamente van a ofrecer más empleo cuando crean que van a aumentar su poder adquisitivo, ¿no? De tal suerte que el salario real fluctúa, ¿no? Es la idea que tiene la escuela neoclásica. El salario real fluctúa con el fin de equilibrar tanto la oferta como la demanda, ¿no? Por tanto, el desempleo neoclásico, lo que los neoclásicos entienden por desempleo, es aquel que se produce, ¿no?, como resultado de un salario real excesivo por encima del de equilibrio, ¿no? La solución, pues, es una disminución del salario real, ya sea a través de una disminución del salario nominal o un incremento en el nivel de precios, ¿no? La idea central de esta teoría es que existe un sistema de precios que proporciona la información necesaria que necesitan los mercados para ajustarse al equilibrio, ¿no? Entonces, es el sistema de precios lo que hace que este mercado se acerque o se aproxime al equilibrio, de tal suerte que no se requiere la intervención del gobierno, ¿no?, para solventar el problema del desempleo, sino que será el sistema de precios lo que conducirá a este mercado de trabajo de vuelta al equilibrio. Esta corriente del pensamiento, digamos que el único desempleo que se puede argumentar sobre esta línea de razonamiento, pues es el desempleo friccional, ¿no? El desempleo friccional es entendido como la situación en la que siempre existe un cierto número de trabajadores que se encuentran en tránsito, ¿no?, de un trabajo a otro, porque, pues, dada esta flexibilidad de precios y salarios, pues siempre un trabajador va a encontrar empleo, ¿no? Evidentemente, pues, dentro de esta teoría subyacen supuestos como la flexibilización de precios y salarios y mercados competitivos. Entonces, sin embargo, bueno, pues como todos sabemos, el gran desempleo que se experimentó durante los años 30, pues requirió, ¿no?, de una teoría que fuera capaz de explicar este fenómeno a gran escala. Y esta explicación fue proporcionada por John Maynard Keynes en su obra La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, que se publicó en 1936. En esta obra, Keynes argumenta, ¿no?, da una argumentación para justificar la intervención del gobierno para lograr el objetivo de pleno empleo. Keynes asume una economía capitalista en la que, digamos, existen N mercados, incluido el mercado de trabajo. Bueno, aunque hay que mencionar que en la teoría general Keynes no utiliza esta expresión del mercado de trabajo, salvo para hacer referencia justamente a la teoría neoclásica o teoría clásica, como le llamaba este economista John Maynard Keynes. Entonces, asume una economía con N mercados y ¿cuál es la particularidad de esta teoría, de la teoría general? Pues que el sistema de precios solo es capaz de vaciar N-1 mercados, ¿no? En particular, el mercado que no se va a vaciar es el mercado de trabajo, ¿no? De esta forma, se incorpora, digamos, en el lenguaje de la teoría económica el concepto de desempleo involuntario, ¿no? Y la explicación que da Keynes, sin entrar, digamos, en mucho detalle, pues es una insuficiencia de la demanda agregada, particularmente de la inversión, ¿no? Me gustaría también señalar que generalmente se interpreta este desempleo keynesiano como la rigidez, ¿no?, de salarios y precios. Y bueno, si bien es cierto que por cuestiones puramente analíticas, Keynes supone a lo largo de su obra salarios nominales fijos,
Sin embargo, en el capítulo 19 levanta este supuesto y demuestra que aún con salarios nominales completamente flexibles, no es posible que el mercado de trabajo despeje, ¿no? O sea, es el sistema de precios el que es insuficiente para despejar el mercado de trabajo. Bueno, las ideas de Keynes fueron, bueno, particularmente esta idea no fue tomada por lo que se conoció como la síntesis keynesiana, neoclásica keynesiana, ¿no? Pero sí fue retomada por economistas como Axel Leijonhufvud y Robert Klauer. Entonces, lo que se conoció más adelante como la síntesis neoclásica keynesiana, que junto con la teoría, con la curva de Phillips, pues crearon, digamos, el marco analítico sobre el cual se explicaba el comportamiento de la macroeconomía desde la segunda posguerra hasta inicios de los años 70 del siglo XX, ¿no? Bueno, como todos sabemos, durante esos años, el creciente déficit exterior de Estados Unidos, pues produjo el rompimiento unilateral de los acuerdos de Bretton Woods, generando, ¿no?, que por primera vez en la historia, digamos, moderna, la mayor parte de las monedas del mundo estaban desvinculadas al oro o a cualquier otra mercancía, ¿no? Es decir, la emisión del dinero ya no contaba con un ancla, ¿no? Esto tuvo como resultado, pues, pues digamos, un cierto nerviosismo sobre el comportamiento de la inflación. Junto a esto, el conflicto árabe-israelí generó que la Organización de Países Exportadores de Petróleo incrementara el precio de este bien, reduciendo la oferta mundial y rompiendo con lo que había sido uno de los pilares fundamentales del desarrollo durante la segunda posguerra, que era la estabilidad del precio del petróleo. Entonces, la teoría de la síntesis neoclásica keynesiana pues argumentaba, ¿no?, que ante un incremento en la inflación se debería observar una caída en la tasa de desempleo. Sin embargo, esto no sucedió. Mientras la inflación se incrementaba en los años 70, el desempleo no disminuía, de tal suerte que la teoría dominante de aquellos años pues se quedó sin poder explicar este fenómeno de inflación con desempleo, conocido como estanflación. Parte de la respuesta a esta, digamos, crisis bicéfala, ¿no?, de desempleo con inflación, vino de la Universidad de Chicago, particularmente de los economistas conocidos como monetaristas, cuyo líder principal pues era Milton Friedman. Esta corriente de pensamiento establece que existe una tasa natural de desempleo, ¿sí?, la cual genera que no se aceleren los precios, ¿no? Es decir, esta tasa hace que la variación de los precios sea constante, ¿no? Es decir, una inflación constante. Esta tasa de desempleo también se conoce por sus siglas en inglés como NAIRU, ¿no? Es una tasa de desempleo que no acelera la inflación. Entonces, esta escuela de pensamiento explica el fenómeno de la estanflación como el resultado de la aplicación de políticas económicas expansivas que pretenden disminuir el desempleo por debajo de esa tasa natural, pero que tienen como único resultado la presencia de inflación, ¿no? Bueno, esta tasa natural, como se le conoce, digamos, en los modelos de largo plazo, ¿no?, y a la NAIRU se refiere más a modelos de corto plazo, en realidad no es que a veces el nombre podría parecer engañoso, ¿no?, que es natural y que va a permanecer fija, que no se va a modificar, pero en realidad esa tasa natural depende digamos, de la estructura socioeconómica, de las estructuras institucionales que tenga cada país, ¿no? Es decir, y estas estructuras sociales, socioeconómicas, esta estructura institucional de cada país, pues puede ser modificada, ¿no? Dependiendo, puede ser referencia, por ejemplo, al grado de competitividad que haya en una economía, al grado de apertura comercial hacia el exterior. Entonces, esos elementos generan
modificaciones en esta tasa natural de desempleo. Es por esto que, por ejemplo, economistas como Oliver Blanchard ha sugerido llamarle una tasa estructural, ¿no?, de desempleo más que tasa natural. Bueno, a partir de estos, digamos, dos grandes teorías, ¿no?, del desempleo, pues se han desarrollado modelos que pueden clasificarse dentro de la escuela neoclásica, ¿no?, o bien dentro de una corriente un poco más keynesiana. Por ejemplo, dentro de la corriente neoclásica se encuentran modelos como los modelos de búsqueda, ¿no?, de job search, que tratan de explicar, digamos, el desempleo friccional, ¿no? Digamos, el punto de partida consiste en considerar un trabajador, ¿no?, en un momento dado que se enfrenta a una determinada gama de oportunidades de empleo, cada una con su propia oferta salarial. Se supone, ¿no?, que el trabajador conoce la distribución de probabilidades de las diferentes ofertas salariales disponibles. Se supone también que para iniciar la actividad de búsqueda, el trabajador abandona el empleo que hasta ese momento desempeñaba. Entonces, esta búsqueda, evidentemente, pues tiene un costo de oportunidad que generalmente se mide como el salario que ha dejado de percibir, ¿no? Por otro lado, también se considera que periodos de búsqueda más largos pues pueden verse recompensados por el hallazgo de un empleo mejor remunerado, ¿no? Entonces, de esta manera, igualando, como en los modelos neoclásicos, siempre, ¿no?, el costo y beneficios marginales de esta búsqueda, pues se determina lo que se conoce como el salario de aceptación, ¿no? Entonces, digamos, en resumen, este tipo de modelos explican un tipo de desempleo que puede ser interpretado como desempleo friccional, formado por trabajadores optimizadores que tratan de alcanzar oportunidades salariales lo más alto posible, sujetos a la restricción que supone la existencia del costo de esta búsqueda. Por otro lado, tenemos modelos denominados como salarios de eficiencia, que lo que pretenden explicar es la presencia de desempleo involuntario, ¿no? Y por esa razón pueden estar considerados dentro de un esquema más keynesiano, ¿no? Este enfoque muestra cómo la incapacidad de los empleadores para observar sin costo digamos, el esfuerzo que pueden hacer los trabajadores, ¿no? Puede explicar el desempleo involuntario como un fenómeno de equilibrio, ¿no? Como había yo comentado, bajo el esquema, digamos, neoclásico, si un trabajador pierde su fuente de trabajo, su empleo, pues inmediatamente puede ser recontratado. Entonces, por ejemplo, como con un monitoreo imperfecto, ¿no?, y un esquema competitivo de pleno empleo, los trabajadores, digamos, enfrentarían un costo menor, ¿no?, por perder su empleo, ya que rápidamente encontrarían, según la teoría neoclásica, una fuente de empleo. Bueno, la idea es que con el objetivo de generar incentivos a los trabajadores para que no eludan, digamos, su responsabilidad laboral, la empresa pagará un salario, ¿no?, mayor al vigente. De esta manera, si un trabajador pierde su empleo, pues tendrá un costo de oportunidad mayor, ¿no? Ese costo de oportunidad pues sería la pérdida de ese salario que estaba por encima del salario vigente. Sin embargo, ¿cómo es el razonamiento de estos modelos? Bueno, esto si lo hace una empresa, lo pueden hacer todas las empresas. Por lo tanto, desaparecería el incentivo generado, ¿no?, por pagar un salario por encima del vigente. Sin embargo, cuando todas las empresas, digamos, pagan un salario por encima del vigente, pues lo que se está generando es una menor demanda de trabajo, ¿no? Y esta es la razón por la cual surge el desempleo, ¿no? Entonces, esa es la línea de razonamiento de estos modelos. Por lo tanto, la presencia de un monitoreo imperfecto generó un incremento en los salarios y, por lo tanto, desempleo. Bueno, en la actualidad,
la teoría dominante, la teoría económica dominante, conocida como la nueva economía keynesiana, o el nuevo consenso macroeconómico, asume mercados de trabajo, por ejemplo, de competencia imperfecta, ¿no? Donde por un lado las empresas tienen la capacidad de poder fijar sus precios y por otro lado los trabajadores se encuentran organizados en sindicatos que les permite un cierto poder de negociación sobre la tasa de crecimiento de su salario nominal. Y a partir de este tipo de modelos se han desarrollado muchos otros, ¿no? Donde se trata de ir abordando las diversas complejidades que tiene el mercado de trabajo, ¿no? Como es una oferta de trabajo heterogénea, no podemos hablar solamente de la oferta de trabajo, ¿no? Sino que hay distintas ofertas de trabajo dependiendo del tipo de trabajo, de la capacitación que tengan los trabajadores. Otros modelos han enfrentado o tratado de explicar la falta de información o la insuficiente información, información inadecuada dentro de este mercado de trabajo. Se ha reconocido, ¿no?, que el desempleo constituye una situación inherente al sistema capitalista, y junto con esto, bueno, la limitada movilidad de la mano de obra, ¿no? En definitiva, y frente a la concepción neoclásica tradicional, se puede decir que existen razones teóricas y empíricas que van contra la idea de que el mercado de trabajo funciona como cualquier otro mercado. Entre otros argumentos por los cuales este mercado no puede funcionar como, decía yo, como cualquier otro mercado competitivo, pues podemos mencionar que, por ejemplo, el salario no solo es el precio de la mano de obra que actúa como variable de ajuste entre oferta y demanda, sino que además es una variable que posee una dimensión social. Los trabajadores y empresarios no son seres, digamos, independientes que se presentan en el mercado de trabajo sin tener en cuenta lo que hacen los demás. Este mercado de trabajo es un mercado institucionalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que los agentes no actúan, como decía yo, de forma individualizada, sino que lo hacen en forma concentrada, colectiva, ¿no? A través de sindicatos por parte de los trabajadores, a través de grupos patronales por parte de las empresas, de tal forma que el proceso de determinación del salario no tiene por qué corresponder, digamos, al ajuste balraciano, sino que normalmente los salarios serán el resultado de un proceso de negociación entre trabajadores y empresarios, ¿no? Otra situación de esta, otra particularidad de este mercado es que el intercambio que se produce en el mercado de trabajo es peculiar, ya que lo que se intercambia no es trabajo en sí mismo, ¿no?, que se va a utilizar en un proceso productivo, sino que más bien es la disponibilidad de trabajar, ¿no? La conversión del trabajo potencial en trabajo efectivo, pues está medida por una relación social que puede ser conflictiva. También es conveniente que esta relación laboral sea una relación duradera, ¿no?, que haya estabilidad en la fuente de empleo. Cuestión que, digamos, con estas últimas reformas que se pretendieron o que se pretendió hacer del mercado laboral, pues era justamente una de las discusiones, ¿no? La falta de seguridad en contratos de largo plazo, como ya lo mencionaba el maestro Barrios. Y finalmente, bueno, la relación laboral es una relación desigual, en el sentido de que la inmensa mayoría de los asalariados, el trabajo es el único medio de supervivencia, situación que no se da en el caso del empresariado. Entonces, digamos, estos son algunos elementos de por qué el mercado de trabajo no se puede analizar simplemente como cualquier otro mercado, tiene ciertas particularidades. No es, digamos, el trabajo en sí mismo no es una mercancía, ni el salario es un precio. Entonces, estos son algunos elementos. Finalmente, a mí me gustaría terminar mencionando simplemente algunas propuestas, ¿no?, para recuperar el empleo ante esta situación que estamos viviendo. Desde mi punto de vista, a mí me parece que se debe estimular la demanda de bienes y servicios de ciertos sectores, particularmente sectores que sean intensivos en mano de obra, para que se generen una mayor cantidad de empleos. Puede ser a través
de facilidades crediticias o mediante un aumento del gasto público selectivo, ¿no? Sobre estos sectores. Podría también, digamos, reducirse las deducciones establecidas sobre los salarios pagados, reduciendo así los costos y estimulando la creación de empleos. Bueno, promover programas de creación de empleos temporales en el sector público, y algo que me parece muy, muy importante, se debe apoyar sin duda alguna a las MIPYMES y a las pymes, dado que, como todos sabemos, pues son la mayor fuente de creación de empleos en este país. Entonces, bueno, yo lo que he tratado de hacer es una revisión muy rápida de la teoría, y tratar de dar algunos argumentos de por qué este mercado es particularmente, digamos, difícil de modelar, si lo ponemos en términos analíticos, porque no es, digamos, cualquier mercado y tiene unas particularidades muy, muy específicas. Yo hasta aquí dejaría mi intervención. Te agradezco, Miguel, por esta invitación, y pues quedo abierto a las preguntas que se tengan. Pues muchas gracias. Sí, vamos a ver si hay preguntas ahorita con el público, la comunidad universitaria. Este tipo de eventos que provienen mucho de la Coordinación General de Difusión y particularmente de la Oficina de Comunicación de la Ciencia, se encarga de hacer nuestra labor de esta actividad sustantiva de la universidad, que es la difusión del conocimiento, la ciencia, ¿no? Y es muy importante esta parte. Fíjate que una de las cosas rápido, si es que hay preguntas, se las encargaría a la licenciada Carmen García para que nos pueda decir, pero plantea dos momentos históricos no similares, sino característicos de una fuerte caída en la actividad económica y por lo tanto en el empleo. La década de los 30 y ahora esta década de los 20, inicio de los 20, ¿no? Y los caminos son diferentes. Es muy importante, como tú lo dices, y yo te haría ahí la pregunta en un sentido así como de difusión para la comunidad, ¿no? ¿Tú consideras que en este momento sea clave el papel del Estado, es decir, que se redimensione? Porque venimos de una discusión de que si el viejo neoliberalismo que tanto destruyó las instituciones y las capacidades productivas y la competitividad y nos puso a merced del capital internacional y todo este asunto, pero ¿cuál tú crees que podría ser la dimensión, una redimensión del Estado-nación ante esta situación y con miras a la tercera década del siglo XXI? Sí, sí, pues es sumamente importante digamos, el reposicionamiento del papel que desempeña el Estado dentro de la economía. No solamente aquí en México, en otras economías, por ejemplo, particularmente Estados Unidos, que ha dejado su sistema de salud en manos del mercado, digámoslo así, pues se han estado, y no solo Estados Unidos, otras economías que han privatizado este sector salud, pues se han estado pagando las consecuencias, ¿no? de, ese, de esa separación del Estado en cuestiones fundamentales como es la salud. Eh, por otro lado, pues tenemos cuestiones como aquí en México, donde si bien no se ha privatizado del todo el sector salud, pues sí ha habido un abandono evidente, ¿no? Por parte de los gobiernos, en cuestión de gasto social, de gasto en el sector salud. Si nosotros revisamos la inversión pública a partir de los últimos años, en 2012, en INEGI, ¿no? Vamos a poder apreciar una caída de la inversión pública. Es una muestra del abandono, ¿no? Que ha existido en economías como la mexicana, donde, te repito, si no se ha privatizado el sector salud, sí ha habido un abandono, y donde se han priorizado quizás otro tipo de gastos. Eh, entonces, en cualquiera de las dos vertientes, pues me parece que
que el papel del Estado tiene que ser mucho más activo, ¿no? Tanto en el gasto que se genera en cuestiones como salud, en este caso, educación puede ser. Y sí, me parece que es una oportunidad para repensar y retomar la idea del papel que desempeña el Estado en la economía. Yo no veo, he estado incluso pensando, ¿no? Yo no veo cómo el mercado podría ayudar eh, a resolver esta pandemia si no, eh, vamos, por ejemplo, la distribución de las vacunas simplemente, ¿no? Según las leyes del mercado, pues las vacunas las tendrían quien pueda pagarlas y quien no pueda pagarlas, pues no participas en el mercado, ¿no? Entonces, no se le puede dejar todo en manos del mercado, tiene que haber una intervención importante del Estado para reorganizar, en principio, bueno, el gasto hacia los sectores prioritarios de una sociedad, eh, y bueno, y antes de realizar el gasto tiene que haber una buena recaudación, ¿no? Entonces también ya empezamos a tocar temas fiscales, ¿no? De la falta que es una característica de la economía mexicana durante muchos años, es la falta de recaudación. No se recauda, recaudamos menos del 16% del PIB, cuando mucho, quizás. Incluso somos uno de los países que menos recauda no solamente en el mundo, en América Latina, ¿no? Entonces, pues sí, hay toda una serie de retos, empezando por la recaudación y después en el gasto en sectores prioritarios que han sido pues descuidados o abandonados por parte del Estado, en esta idea de que el Estado no tiene que intervenir en decisiones económicas, ¿no? Pero me parece una oportunidad que no solamente México, sino el mundo entero tiene para reposicionar al Estado en el papel que desempeña en la economía. Sí, y fíjate que también revisando algunos de los apuntes que bueno, se han desarrollado y que podremos abarcar en otras sesiones, pero recientemente concluyó el 29 pasado, tú sabes, el Foro Económico Mundial anual que se hace en Davos, ¿no? Donde están planteando un reseteo de la actividad económica, ¿no? Y aquí ya suenan voces alrededor del mundo, por todas partes. Depende mucho de qué tipo de reseteo, ¿no? Porque, por ejemplo, para el caso de economías como la mexicana, pagamos mucho dinero por servicios de deuda que en lugar de destinarlo a gasto público y como dices, ¿no? Educación, salud. Tenemos problemas muy serios de desmantelamiento del sector salud, desmantelamiento del sector educación. Y no es una cuestión que nos pongamos críticos políticamente, sino es una cuestión analítica desde el punto de vista económico, aún por más convencional que seas, ¿no? Como economista. O sea, durante los últimos 40 años te has dado cuenta que el tipo de política económica de apertura indiscriminada y reducción de la actividad y de la regulación por parte del Estado-Nación, pues nos llevaron a socavarnos nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que a mí me gustó también tu referencia a la década de los 30, ¿no? Cuando se dio en Estados Unidos con Delano Roosevelt el New Deal, ¿no? Un nuevo acuerdo para reconfigurar este capitalismo. Yo creo que estamos en esta siguiente etapa, ¿no? Ahora, tal vez una de las discusiones importantes es si lo que viene es una continuación de un tipo de capitalismo como ya lo hemos vivido o una reconfiguración económico-social un poco más agresiva, ¿no? Hay quienes hablan, y yo estoy también en esa tesitura desde hace algunos años, sobre el llamado neofeudalismo, ¿no? O sea, formas muy diferenciadas donde alcanzar el desarrollo, crecimiento y desarrollo y distribución del ingreso, la riqueza, pues ya son cosas que algunos dicen que ya no se van a poder lograr, ¿no? Sino simplemente vamos a entrar a como una nueva etapa de neocolonialismo. Pero bueno, son discusiones que se tienen ahí y que tarde o temprano, desde el punto de vista que manejemos en la economía, arribamos a ellos, ¿no? Pero me llama mucho esta idea, ¿no? La década de los 30, un nuevo acuerdo, la década de los 20, siglo XXI, tendremos un nuevo acuerdo. ¿Tú cómo lo ves? Para que vayamos a ir cerrando, ya se nos está acabando el tiempo, ¿no? Pero ¿cómo lo ves? ¿Qué opinas? Sí,
Pues me parece, sí, justamente regresaría yo a la prioridad de los gastos, del gasto público, ¿no? Porque también esta pandemia me parece que ha despertado la reflexión sobre cuestiones ambientales, ¿no? Muchos al principio de la pandemia también se hablaba mucho de la disminución de la contaminación en muchas metrópolis alrededor del mundo a partir del confinamiento, ¿no? Entonces, pues son rubros de gasto que se tienen que priorizar más allá de, como tú mencionabas, ¿no? El pago de deuda sobre que, digamos, no aporta, digamos, mucho a la sociedad, ¿no? Al gasto social. Te quería yo también mostrar lo que había ya comentado, a ver si puedo aquí compartir mi pantalla, sobre el gasto público aquí en México, ¿no? No sé si se alcance a ver. eh, Está aquí desde 2012, ¿no? Una caída eh, muy pronunciada de la inversión pública en México. Esto estamos hablando de precios, millones de pesos, precios de 2013. La línea negrita es la inversión pública y la gris es el promedio, ¿no? El promedio anual. Entonces, como podemos ver, cada año el promedio de gasto de inversión pública ha ido disminuyendo y esto se ha visto, digamos, esta disminución en la inversión pública, pues es eh, reflejo de lo que estamos viviendo. Como bien mencionabas, se ha desmantelado sistema de salud. Y te repito, no es cuestión solamente de este país, ¿no? O sea, ha sido una tendencia mundial, ¿no? Digamos, me parece que en todos, la mayor parte de los países han experimentado o ya sea el desmantelamiento del sector salud a través del abandono del gasto público o que se le ha otorgado, digamos, esos servicios al mercado al sector privado, ¿no? Entonces, pues sí, bien dices, yo pienso que también siempre que la humanidad ha enfrentado estas crisis mundiales, pues han representado también una oportunidad para modificar las estructuras socioeconómicas, las reglas del juego, ¿no? Y la forma en la que se lleva a cabo la producción, ¿no? Entonces, yo espero que sí la humanidad empiece a repensar y a imaginar nuevas formas de organización que pues ayuden, ¿no? Sean más, digamos, más solidarias, ¿no? Con los países más atrasados y siempre también teniendo la idea de la conservación del planeta, ¿no? Hablan ya incluso de teorías de decrecimiento, ¿no? Ya no es pensar solamente crecer por crecer, sino que tiene que haber un crecimiento eh, con un crecimiento con distribución justa y sustentable, ¿no? Creo yo. Sí, claro, César. Fíjate que ahorita que estabas comentando, vi hay un compañero, Luis Felipe Docoa, lo conozco, ¿no? Nos habla ahí por el Facebook y nos menciona, no sé si sea la pregunta de él, en términos de que nos dice que en todo caso tendría que regresar a modernizarse al campo, que si lo creemos factible, ¿no? Tú estás viendo ahí también la pregunta que nos hizo favor la licenciada Katia y Carmen de poner. Yo no sé si entiendo bien la pregunta en términos también por algo que tú mencionaste. Tú tienes una posición teórico-metodológica y también empírica, de que habías mencionado de que sería necesario, por ejemplo, para activar el empleo, pues que se genere más empleo intensivo en mano de obra, ¿no? ¿Por qué? Pues para poder ocupar a la gente. Una forma que también se hizo hace prácticamente 80 años, ¿no?
alrededor del mundo ese tipo de políticas que son muy criticables en el sentido de que contrátalos, unos hacen los hoyos, otros los tapan. Pero yo creo que también es una modalidad de, sí, habría que distinguir dos cosas. Por un lado, la propia dinámica endógena que ha seguido el desarrollo histórico del capitalismo, en el que ha echado a muchos a la calle como población superflua y necesaria para los procesos de producción y valorización, o sea, sin duda alguna. Y en este desarrollo de las zonas productivas, pues nos enfocamos indudablemente a ver cuáles son los sectores que tienen mayores posibilidades de crecimiento, que hiciéramos unos, ¿no? El campo, la industria manufacturera y que se ocupara más la gente. Pero sin duda alguna, cuando nosotros vemos, ya sea en términos del PIB, PNB o personal ocupado, por lo menos 65% en economías como la nuestra y de ahí para arriba, eh, es, están en el sector terciario, sector servicios, ¿no? Yo creo que es un sector muy importante. Yo creo que en la actualidad todas las ideas caben, ¿no? Todos los mecanismos caben, hay que empujarlos, ¿no? Yo ilustraba en su momento, hace rato, el sector informal. Es más fácil en México que salgas y pongas un puesto de tamales o de frutas o vendas en un tianguis y que puedas encontrar un empleo con seguridad social, con una jornada relativamente digna y un pago digno, ¿no? Entonces, es mucho del empuje o del orillamiento que nos ha hecho a la sociedad mexicana la forma de acumular la forma de acumular capitalistamente aquí. Pero yo diría, para ir un poco más en términos de intercambio con este Luis Felipe, yo creo que también es posible buscar espacios para poder captar fuerza de trabajo que no se puede ocupar bajo las necesidades de valorización capitalista, porque las consideran superfluas, pero en el sector que bien puede ser considerado como, si no en el cuaternario, si en el quinario, que pues es ahí donde el Estado-Nación puede entrar a participar nuevamente, ¿sí? En la actividad económica en diferentes espacios de servicios, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, de acuerdo. Sí, también, bueno, según la pregunta, entiendo que nos estaban realizando es sobre la modernización del sector agrícola, ¿no? Y justamente es lo que estaba yo pensando cuando, porque, bueno, el sector agrícola es un sector que es, digamos, intensivo en mano de obra. Entonces, bueno, yo estaba pensando justamente en eso, ¿no? No sé si en ese sentido iba la pregunta, yo creo que sí es factible, ¿no? Lo que nos están preguntando en el chat. Claro. Bueno, no sé si quieras comentar algo más. Eh, pues ya vamos directo a cumplir una hora Ujú. eh, frente aquí con los amigos de unidad universitaria y espero que haya más gente. Y si no, pues bueno, ya a la hora lo hacemos con mucho gusto estar aquí de frente y poder compartir ciertas reflexiones, ¿no? Conversando, intercambiando algunos puntos de vista. No sé si quieras decir algo y vamos cerrando, César, ¿no? Sí, bueno, pues simplemente el, el- el- siempre estos temas del mercado de trabajo, el empleo, pues tienen distintas aristas, ¿no? No solamente le corresponde a la economía abordar estos temas, incluso pueden ser abordados desde temas sociológicos, jurídicos, ¿no? Lo que tiene que ver con los contratos. Entonces es un tema bastante amplio y complejo. Como bien dices, pues todas ahorita ante esta crisis, pues todas las ideas caben. Yo espero que en verdad la pues primero que nada que podamos eh, salir, digamos, pronto de esta pandemia, pero en segundo lugar, pues que esto sirva, digamos, para repensar la forma en que las actividades productivas se llevan a cabo y pues dentro de la actividad productiva, la relación más importante pues es justamente la relación laboral, ¿no? Entre los trabajadores
las empresas, ¿no? Entonces esa relación que tenemos entre trabajadores y empresa, pues es fundamental repensarla, es fundamental pues que exista, ¿no? Para todos una oportunidad de empleo digno y estable, ¿no? Porque pues la seguridad laboral es básicamente uno de los pilares fundamentales para que puedan seguir